con más repercusiones por lo que está ocurriendo en nuestro país y la asunción de Sergio Massa, vamos a saludar a Juan Munt, quien es economista, doctor en desarrollo territorial. Hola Juan, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, una alegría estar de nuevo con ustedes. Juan, ¿cómo ves estas horas, estos cambios, las primeras señales que da el mercado? Bueno, las primeras señales que ha dado el mercado implican de alguna manera una aceptación a la figura del nuevo ministro de Economía, que además de estar acompañado, digamos, por un equipo de política económica, representa de alguna manera los intereses que el mercado estaba esperando, digamos. Dentro de la coalición gobernante parece ser la voz que tiene mayor capacidad para interpretar a los mercados, las necesidades de los mercados y también para actuar como interlocutor entre el sector financiero y el gobierno nacional. ¿Es por su perfil político, Juan, que le dan la bienvenida? Porque medidas hasta acá no se anunció ninguna. ¿Quiénes son los nombres que van a integrar su gabinete? Tampoco se sabe, pero conocemos que viene de la UCD, que tiene un perfil más liberal, que se lleva muy bien con los grupos económicos. Digo, ¿es ese aspecto el que hace que se generen buenas reacciones en los mercados? Sí, vos lo has dicho, de alguna manera el mercado, la reacción que tienen los mercados es estrictamente a modo de expectativa, ¿no? Como en jornadas anteriores, ¿no? Previos a los descensos próximos del dólar blue y de los dólares financieros, cuando veíamos subir el dólar, digamos, ¿cuál era el techo que tenían estos dólares financieros? Bueno, estaba vinculado con las expectativas del gobierno. Bueno, hoy la posibilidad de incorporar algún agente económico a la toma de decisión, un agente político, ¿no? A la toma de decisiones económicas, que los mercados le asignan la característica de racionalidad económica o lo que ellos pretenden en función del gobierno, hace que esas expectativas se manejen en el sector financiero, de alguna manera beneficiando a los indicadores económicos. Pero digamos, también es cierto que estas expectativas iniciales duran justamente un periodo muy pequeño, ¿no? Y lo que se están esperando especialmente es cuáles van a ser los anuncios que permitan encauzar a la economía y de alguna manera poner fin a este proceso de corrida financiera. Y en ese sentido, Juan, las expectativas puestas en las medidas que se pueden anunciar la próxima semana, ¿piensan que van a venir a reforzar lo que ya en alguna manera se había dado con Batakis, que tiene que ver con hacer retroceder el gasto público, achicar los gastos del Estado? Sí, yo creo, Pablo, ahí que el gobierno tiene lamentablemente demasiadas presiones desde el punto de vista financiero y además tiene escasa capacidad de reservas, ¿no? Entonces, hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene poca capacidad, le da poca capacidad o poco maniobra para poder encauzar la economía desde el punto de vista donde se lo propuso originalmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que queda, ¿no? Esta práctica que tiene el gobierno de ir postergando la toma de decisiones lo ha llevado a tomar las decisiones en un momento crítico, ¿no? Y en este momento crítico donde está la economía, las soluciones parecen ser las soluciones de tipo ortodoxa, ¿no? Ajuste del gasto público. Creo que este sistema de unificación de las cajas se va a mantener en una única caja porque eso permite hacer más eficiente al gasto del Estado. Y de alguna manera la figura de Sergio Massa vuelve a reunificar cierta visión de un ministerio que conserva una política económica integral. Digo, esta fusión de los ministerios son distintas áreas que pertenecen literalmente a la política económica. Entonces, de alguna manera lo que se está buscando es hacer más expeditiva y más eficiente los procesos de tomas de decisiones al interior del Estado. Porque, digamos, desde que se inició la corrida, justamente lo que están faltando son anuncios. Lo que hay estrictamente es un compromiso de cumplir con las cuentas públicas y al mismo tiempo hay un compromiso de cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo, y esto ya es especulación, no es información, que detrás del nombramiento de Sergio Massa hay cierta expectativa de que con el beneplácito de los mercados se pueda llegar a analizar ciertas metas con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que
fueron diseñadas en un contexto sin guerra, ¿no? Y que hoy la restricción de dólares que tiene la Argentina hace muy difícil tener gobernabilidad interna y cumplir con las obligaciones externas, ¿no? Claro. Me parece que por ahí viene la mano. Sí, claro. Y aparte, bueno, el recorte en las partidas presupuestarias para lo social, todo condicionado por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le pone las cosas difíciles al gobierno. Estaba pensando en eso. Batakis era la expectativa de un salario universal. Massa es la expectativa de un buen acuerdo con el fondo y la estabilización de las cuestiones de los mercados. Pero hacia la política doméstica, hacia el trabajador, no se esperan medidas porque hay también un gran descontento social y un sector que le está pidiendo al gobierno que aliviane un poco la situación. Sí, yo creo ahí, Marina, que en realidad la urgencia que hoy tiene el Estado es asegurarse que se termina con la corrida financiera, ¿no? Una vez que se soluciona lo urgente, digamos, porque si nos quedamos como país sin reservas, estamos muy cerca de un proceso de hiperinflación, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que se está intentando evitar, de alguna manera sanear el problema con los mercados. ¿Cuál es el otro problema que tiene el gobierno? Es la conflictividad social, ¿no? Hay un latente incremento de la conflictividad social y eso es producto estrictamente porque los ingresos están muy retrasados con respecto a la inflación. Digamos, las tasas de empleo son buenas, pero sin embargo la calidad del empleo es mala. Y hay todavía una parte de la población muy importante que requiere de planes sociales para poder subsistir, ¿no? Entonces, en ese contexto, se espera, ¿no?, que los anuncios estén acompañados, ¿no?, con cierta política de ingreso, especialmente para los sectores más bajos que no alcanzan las tasas de indigencia. Ahora, queda el interrogante si esos anuncios no quedarían de alguna manera con sabor a poco, porque en realidad la clase media, ¿sí?, o aquello que tradicionalmente en la Argentina se le conoció como la clase media, la clase trabajadora que accede y supera la canasta básica de necesidades que se establecen para estar por encima del índice de pobreza, está con serias dificultades para poder llegar a fin de mes y además está con una degradación de su ingreso real cada vez mayor, digamos. Entonces, me parece que el gobierno va a tener que atender al mercado, pero de alguna manera va a tener que brindar algunas señales a lo que es su base electoral, ¿no? Claro, pero ahí la base claramente, digámoslo de una vez por todas, es la cuestión inflacionaria, ¿no? Habrá que ver si la figura de Massa, asociada a los distintos sectores de poder, puede generar este diálogo que lleve a una especie de control de precios, que es la gran respuesta, porque además a las clases más bajas también la va a ayudar y a la clase media que está tan desanimada. Sí. Sí, y especialmente una clase media que viene castigada de muchos años de pérdida de salario real, ¿no? Y que en realidad cuando tiene que salir a comprar algún bien de característica importado, ¿sí?, un bien importado, se da cuenta que sus salarios en dólares cada vez valen menos y que en realidad tiene muchas dificultades para reponer determinados bienes de capital que son de uso familiar, ¿no? Evidentemente. Bueno, ojalá también la posibilidad de ir reduciendo la inflación, que se espera sea más del 7%, casi cerca del 8%, que se va a anunciar en los próximos días. Que esto hacia el futuro también genere una situación de recalentamiento que es difícil de bajar, ¿no? Por la inercia propia. La inflación argentina tiene un efecto inercial que tiene que ver con las expectativas y que también tiene que ver, bueno, con cuestiones que tienen que ver con el gasto público, ¿no? Siempre nosotros decimos que la inflación es multicausal, ¿no? Pero hay que identificar correctamente cuáles son esas causas y especialmente generar un plan integral que permita alcanzar eso. Ahora, ¿cuál será la sostenibilidad de ese plan? También depende de cómo se organice políticamente la coalición gobernante, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera, tomar decisiones de tipo ortodoxa muy cerca de un proceso eleccionario que hoy parece lejos por los tiempos de Argentina, pero digamos el próximo año es un año de elección presidencial y estamos muy cerca del comienzo de lo que se denomina desde lo político la rosca política, de alguna manera va a comenzar, yo creo también, a dificultar, digamos, quién soporta el costo de los procesos de ajuste al interior de la coalición, ¿no? Porque hoy la coalición política tiene que asumir el costo de tomar este tipo de decisiones. Claro. Bueno, a futuro hay una dificultad de esta dinámica de toma de decisiones que está tomando la coalición gobernante, qué tan efectiva será cuando se inicia el proceso electoral, ¿no? Porque
digamos, claramente los sectores sociales, la clase media está altamente enojada, digamos, con el proceso de inflación. Digamos, nadie quiere ver bajar su ingreso real y especialmente, bueno, no llegar a fin de mes. Digamos, eso es uno de los grandes problemas que está teniendo hoy el gobierno. Claramente. Juan, le quiero preguntar ahora una cuestión técnica, porque con este ritmo de precios, para algunos especialistas no era descabellado pensar en una inflación de 3 cifras. ¿A qué le llaman técnicamente y estrictamente hiperinflación los economistas? Sí, bueno, en realidad todo depende también del contexto en el cual se analiza y de los países donde se analiza, ¿no? Pero, digamos, en los procesos hiperinflacionarios hay cuestiones que tienen que ver, digamos, por cómo se palpita la economía, ¿no? Entonces, cuando comienzan a faltar listas de precios, cuando se rompen las cadenas de pago, ¿no? Cuando se distorsionan los sistemas de precios relativos al interior de una economía, cuando el consumidor no sabe cuál es el verdadero precio que tiene un bien, digamos, ¿no? Y cuando la moneda pierde su capacidad de ser reserva de valor y de medio de cambio, estamos en un proceso de hiperinflación, ¿no? Bien. Entonces, digamos, el gran riesgo que hoy tiene la Argentina es que este peso, que está cada vez más devaluado, pierda esa capacidad, digamos. Lo que nosotros estamos viendo es una continua tensión que existe en una economía que es bimonetaria de la pérdida del poder adquisitivo del peso. Bueno, si esa moneda sigue sufriendo ese estrés en el marco del sistema financiero, también impulsado por la suba de los dólares financieros, no solamente del dólar ilegal, sino también de los dólares legales financieros, bueno, entonces Argentina entraría en una espiral de un gran problema, ¿no? Que la hiperinflación es un problema muy grande para una economía, la Argentina lo conoce a esa dificultad. Juan, gracias por tu tiempo, buenas tardes. Muy amable. Que anden bien. Hasta cualquier momento.